En el primer cumpleaños de mi hija, mi mamá, sin querer, tiró al piso el pastel de $1000 y soltó un suspiro forzado, diciendo que los hijos de mi hermana merecían más esa fiesta. Mi papá se rió y comentó que yo nunca hacía sacrificios por la familia. Cuando abrí el regalo de mi hermana, encontré una caja de dulces caducados con una nota que decía que los niños ni se darían cuenta. Me quedé en silencio. Al día siguiente cancelé el crucero de $12,000 que había pagado para todos. Vendí el coche en el que había sido fiadora y congelé las cuentas familiares que yo administraba. Esa noche, mi mamá me escribió diciendo que los boletos del crucero habían desaparecido. Solo respondí: tal vez la hija de oro pueda comprar unos nuevos. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé recogiendo los pedazos del pastel del suelo. Mi esposo me preguntó si estaba bien. No respondí. No sabía cómo explicarle que ese pastel no era lo que me dolía. Era todo lo demás. Años de desprecio disimulados con abrazos fingidos, comentarios pasivo-agresivos, comparaciones con mi hermana, la perfecta, la que nunca hace nada mal. Dormí poco. Me desperté antes del amanecer y abrí mi laptop. Revisé los estados de cuenta familiares, los pagos del crucero que había reservado para todos, los anticipos, los regalos planeados. Me quedé mirando esos números y me di cuenta de algo simple. Nadie valoraba lo que hacía porque nunca había puesto límites. A media mañana ya había cancelado el crucero de $12,000. Llamé al banco y pedí congelar las cuentas familiares que yo administraba. En la tarde, vendí el coche en el que había sido fiadora para mi hermana. Lo hice sin avisar. Cuando mi esposo me preguntó qué estaba pasando, le dije que era hora de poner cada cosa en su lugar. No intentó detenerme. Creo que entendió que ya no había vuelta atrás. Esa noche, mi mamá me escribió. Dijo que los boletos del crucero habían desaparecido, que el correo de confirmación no estaba, que necesitaban los datos porque estaban planeando empacar. Solo respondí con una frase: tal vez la hija de oro pueda comprar unos nuevos. Silencio. Ninguna respuesta. Y por primera vez en muchos años, me sentí en paz. Lo que no sabía era que esa decisión iba a desatar una guerra familiar que me obligaría a enfrentar verdades que ni siquiera imaginaba. A la mañana siguiente, el grupo familiar estaba ardiendo. Mi mamá había escrito un mensaje largo, lleno de signos de exclamación y frases que sonaban más a queja que a preocupación. Decía que no podía creer que yo hubiera hecho algo tan mezquino, que el crucero era el único momento de unión familiar del año y que estaba destruyendo todo por un simple pastel. Mi papá solo comentó que eso demostraba mi verdadera naturaleza. Mi hermana agregó un emoji de risa. Nadie mencionó el pastel, los dulces caducados o los años en que yo había pagado vacaciones, cenas, préstamos y hasta la remodelación de su casa. Todo se reducía a que yo era la egoísta que había cancelado su diversión. No respondí. Silencié el grupo. Pasé el resto del día con mi hija, jugando en el jardín. Me di cuenta de que no recordaba la última vez que había tenido un día así, sin revisar cuentas, sin llamadas de emergencia, sin escuchar las críticas de mi mamá sobre mi vida. Era extraño, pero tranquilo. En la tarde, mi hermana me llamó. No contesté. Luego dejó un mensaje diciendo que había escuchado que vendí el coche y que eso era una locura, porque el préstamo estaba a mi nombre. Le respondí que ya estaba pagado. No volví a escribirle. 2 días después, mi papá apareció en mi casa. No llamó antes. Solo llegó y tocó la puerta como si fuera dueño del lugar. Cuando abrí, me observó de arriba abajo, con ese gesto de decepción que usaba desde que tengo memoria. Dijo que quería hablar, que esto se nos estaba yendo de las manos. No lo invité a pasar. Le dije que si había venido a pedirme explicaciones, no tenía nada que decirle. Entonces cambió el tono. Me dijo que mi mamá había llorado toda la noche, que estaba destrozada y que no entendía cómo podía hacerle eso a mi propia familia. Yo solo pregunté si ella había llorado por el pastel o por haber perdido un viaje gratis. Su expresión cambió. Por un segundo, pareció no saber qué decir. Luego murmuró algo sobre que una hija agradecida no cuestiona a sus padres. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. En ese momento entendí que nunca, sin importar lo que hiciera, iba a ser suficiente. Le pedí que se fuera. Cerré la puerta sin esperar respuesta. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de una sensación nueva, determinación. Esa noche, me senté frente a mi computadora y empecé a revisar todo lo que había financiado para ellos durante años. Cruceros, coches, remodelaciones, préstamos temporales, regalos costosos, hasta sus facturas médicas. Todo estaba ahí, con fechas, montos, transferencias. No era solo generosidad, era dependencia. Yo había sido su respaldo constante, su cajero automático emocional y financiero. Cuando terminé de revisar, me di cuenta de que durante casi una década había gastado más en mantenerlos felices que en mí misma. Y aún así, nunca me habían tratado con respeto. Apagué la computadora y me quedé en silencio. Mi esposo entró al cuarto, notó mi cara y me preguntó si me arrepentía. Le dije que no, pero que sentía algo parecido al duelo. No por ellos, sino por la versión de mí que todavía esperaba su aprobación. 3 días después, mi hermana publicó una foto en redes. Estaba en la playa, con un trago en la mano, y escribió: no se necesita un crucero para disfrutar la vida, solo gente que te quiera de verdad. Mi mamá comentó con corazones. Mi papá puso: orgulloso de ti. La publicación tenía decenas de likes, familiares lejanos, amigos, todos aplaudiendo su madurez. Yo los miré en silencio, sin rabia, solo con una sensación de extraña claridad. Ellos siempre habían sido así. Yo era la que había vivido en negación. Esa noche, mientras dormía a mi hija, pensé que necesitaba cerrar ese ciclo de verdad, no solo con dinero, sino con distancia, emocional, física, completa. Al día siguiente, empecé a buscar casas en otro estado. Encontré una casa en Austin, a unas 8 horas de donde vivía. No era tan grande como la actual, pero tenía un jardín enorme y una cocina luminosa. Lo más importante, nadie sabía que la estaba comprando. Mi esposo apoyó la decisión desde el principio. Dijo que si eso me daba paz, él se iría conmigo sin dudarlo. Durante una semana entera,
espera, mantuve el plan en silencio. Seguí mi rutina como si nada. Trabajo, cuidar a mi hija, revisar correos. Pero por dentro sentía una calma que no recordaba haber tenido en años. No era felicidad, era descanso. El día que firmé los papeles, mi mamá me llamó otra vez. Su tono sonaba forzado, como si estuviera ensayando simpatía. Dijo que extrañaba a mi hija, que no valía la pena pelear por tonterías. Mencionó que ya todos habían superado el malentendido del pastel y que quería reconstruir la unión familiar. Yo solo escuché. En otro tiempo, esa llamada me habría ablandado. Habría dicho que sí, que la familia es lo más importante, que las cosas se pueden arreglar. Pero esta vez no. Solo respondí que estaba ocupada y que hablaríamos después. Esa noche me escribió mi hermana. Quería saber si aún tenía guardados los documentos del coche que había vendido, porque el comprador la estaba contactando. Le dije que todo estaba en regla, que no había nada más que discutir. Y si no quieres esperar la parte 2, puedes ver la historia completa en mi canal de YouTube. Solo tienes que hacer clic en compartir, luego en más, y después en el enlace de YouTube que está aquí en mi perfil, o también puedes buscar el canal Leo Reddit directamente en YouTube.